Buenas tardes, muy buenas tardes a nuestro auditorio. Bienvenidos a Triple R en vivo. Hoy es martes 3 de mayo de 2022, Día de la Santa Cruz o del Albañil. Tenemos en esta ocasión una invitada de lujo, de lujo, y así que le pido a usted que si tiene alguna pregunta, hágala a través de nuestras redes sociales. Nos acompaña la doctora Soraya Bañuelos de la Torre, secretaria general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas Doctora, tardes. muy bienvenida. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos quienes nos siguen. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. ¿Usted sabe por qué se celebra hoy el Día del Albañil? La verdad no, Bueno, tengo un hijo que es arquitecto y él me dice que el día de hoy es el Día de los Trabajadores de la Construcción. Por cierto, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la construcción, a los arquitectos, a los ingenieros civiles y en especial a mi hijo. Pues esto data del año 326. La señora Helena de Constantinopla ordenó poner 3 cruces en el Monte Calvario en memoria de Jesús, de Dimas y Gestas. Y le asignó la obra, sin licitación, al estilo de la 4T, al gremio de los albañiles. Por eso se quedó la tradición, y en México pues ya ves que somos muy afectos a las celebraciones religiosas. Sí. Y entonces por eso hoy es Día de la Santa Cruz o del Albañil. Doctora, pues tenemos mucha gente que estaba esperando que empezara la plática con usted para saber cuándo viene la elección en la sección 34. Sí. Mira, Francisco, te quiero comentar, nuestro sindicato es un sindicato nacional. Es un sindicato muy grande, es el tercero más grande del mundo, el más grande de América Latina. Y bueno, tenemos 57 secciones sindicales constituidas a lo largo y ancho del territorio nacional. En el periodo de la pandemia se vencieron 54 secciones sindicales en todo el país. Y bueno, pues el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictó varios acuerdos plenarios para prorrogar la dirigencia de las secciones sindicales en razón de la pandemia, principalmente de la pandemia. A partir de diciembre del año pasado se empezaron a reanudar los procesos de renovación sindical. Llevamos 15 secciones en todo el país que han sido renovadas de diciembre para acá. Cada mes se renuevan 4 secciones sindicales. En respuesta a tu pregunta, estamos en la fila ya de la renovación de la sección 34, a esperas de que el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE emita la convocatoria correspondiente. Las convocatorias, antes de ser emitidas, se acuerda con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje porque a partir de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es quien supervisa las elecciones sindicales de los sindicatos burócratas, que son 165 en el país, nosotros el más grande. Entonces, se acuerda con el tribunal las fechas para la emisión de las convocatorias a fin de que ellos tengan la posibilidad material de acudir a verificar los procesos de elección. O sea, imagínate, son 25 magistrados que constituyen el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y a fin de que ellos puedan ir a supervisar, pues se requiere que haya coordinación entre el Sindicato Nacional y el Tribunal Federal. Entonces, en respuesta a tu pregunta, estamos esperando que el Comité Ejecutivo Nacional emita la convocatoria correspondiente, pero ya estamos formados, en la dice una maestra, ¿va a permitir la democratización del CENTE, sección 34? Bueno, yo no permito nada, es por ministerio de ley. Como te comentaba, el 1 de mayo del 2019 hubo una reforma laboral muy importante, tanto para el apartado A como para el apartado B. ¿Cómo se elige el nuevo secretario?
¿Tiene que ser una planilla o una persona? Todas las planillas que quieran. En estos procesos de elección que te he comentado en el país, por ejemplo, en San Luis Potosí, la sección 26 del CENTE, tuvimos 7 planillas. Es decir, se conforman las planillas que quieran, que se alcancen a conformar en términos de nuestro estatuto. Entonces hay libertad para que los compañeros que deseen participar constituyan su planilla y participen, se inscriban ante el Comité Nacional Electoral, que es nuestro órgano encargado de organizar nuestras elecciones, y puedan participar con libertad. Sin límite. Sin límite. No hay límite, la ley no establece límite y nuestro estatuto tampoco. ¿Y en la asamblea se elige quiénes eligen a la planilla? Te comento a grandes rasgos cómo es el proceso. El Comité Ejecutivo Nacional emite la convocatoria. El Comité Nacional Electoral se traslada a la sección en donde va a ser la elección y se inicia un proceso de 5 días para registro de planillas. Cada grupo al interior de la sección sindical correspondiente pues tiene la libertad de crear su propia planilla, coaligarse con otra o formar una planilla distinta con otros integrantes del sindicato de esa sección sindical. Lo que sí establece con mucha claridad el estatuto es que tienes que ser parte de la sección sindical que se renueva pues para poder participar. Y cada grupo prepara su propia planilla, la inscribe y se les da un periodo para que puedan hacer campaña sindical de carácter electoral y se convoca el día de la elección a asambleas delegacionales selectivas en todo el estado, en todas las regiones sindicales. Debe de haber la facilidad de que el agremiado acuda de una manera casi inmediata a un lugar en donde pueda emitir su voto, de manera personal, libre, intransferible, directa, secreta. El sindicato de maestros sigue siendo poderosísimo como lo fue en tiempos de Jongitud, en tiempos de la maestra Elvester, que ponía gobernadores, que ponía diputados, senadores. Sigue teniendo esa fuerza política. Yo quiero decirte que la historia del sindicalismo en nuestro país ha evolucionado considerablemente. 1934, que aparecen las primeras organizaciones sindicales reconocidas para los trabajadores burócratas, pues surgen al cobijo del corporativismo, del gobierno federal. Y entonces se crean estos vínculos políticos muy fuertes que permitían a los sindicatos tener una acción política más ampliada. Las reformas en materia electoral, las reformas en materia laboral han ido de alguna manera regulando esa acción de los sindicatos. Hoy está prohibido el corporativismo. Los sindicatos tienen limitada su acción electoral civil de manera abierta, pero no los agremiados. Y bueno, lo que yo voy es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un sindicato muy fuerte, muy organizado, con un gremio muy preparado, muy politizado, y yo sí digo que es un sindicato muy fuerte. Nos obligamos todos a mantener la fortaleza para poder mantener nuestras prestaciones, y sin duda alguna que en la historia de nuestro sindicato ha habido liderazgos pues muy emblemáticos que actuaban de cierta manera, tenían en sus tiempos posibilidades de hacer cosas que hoy no, pero eso no significa que el sindicato haya perdido presencia, fuerza y sobre todo sus objetivos. Pero no le puede garantizar el secretario general nacional, por ejemplo, que es aliado de Andrés Manuel. Sí. No le puede decir, yo soy tu aliado y te garantizo tantos votos. Bueno, o sea, supongo que las pláticas en esos términos no se dan. Hay acuerdos, desde luego, políticos para respaldar al gobierno federal. Siempre hemos sido un sindicato que respalda al Estado. Y bueno, pues hay, desde luego, acuerdos para poder fortalecer las políticas públicas del gobierno federal. Pero no hay bolsas de votos garantizadas de un sindicato, pues no hay forma de obligar a los maestros a que voten por Morena o que voten antes por nuestro el PRI. Sindicato tiene una amplia presencia en todos los partidos políticos. Nuestros compañeros participan activamente en todos los partidos políticos y en todos hay una muy grata experiencia de la participación política de los maestros, porque los maestros son muy organizados, muy preparados, muy capaces, trabajan en tierra siempre,
son muy territoriales, tienen un gran liderazgo en la comunidad y entonces son bien vistos en todos los partidos políticos. ¿Y la fuerza les permite pedir posiciones? Bueno, cuotas de la Cámara de Diputados, cuota en la Cámara de Senadores. Se alcanzan acuerdos políticos, yo no diría de otra manera, son acuerdos políticos. Ahorita tenemos 9 diputados federales que son maestros egresados de las filas de nuestra organización sindical y que pues forman parte de los acuerdos que se tienen de alguna manera para fortalecer las políticas públicas del gobierno federal. Y son precisamente, están en Morena, pero también tenemos en el PRI, también tenemos en Acción Nacional, tenemos en todos los partidos políticos, tenemos maestros egresados de nuestras filas con una gran participación y trayectoria. ¿Cuál es el gran atractivo de ser secretario general en este caso de la sección 34? Servir. Te habla alguien que ha sido diputada federal, diputada local, y no hay nada más honroso que poder representar a tus compañeros en las tareas que ellos tienen. Yo soy sindicalista, mi formación profesional, soy abogada laboralista, tengo desde que egresé de la facultad me he dedicado al derecho laboral siempre, y bueno, pues yo creo plenamente en los sindicatos y es algo muy honroso representar los derechos de los trabajadores de la educación. ¿Usted no es maestra de escuela? Soy... ¿Es doctora o maestra en ciencias de la educación? Tengo 2 licenciaturas, una licenciatura en Derecho, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y tengo una licenciatura en el Centro de Actualización del Magisterio, soy licenciada en Educación Media Superior con la especialidad en Ciencias Sociales. Maestría en Educación, maestría en Derecho Laboral y un doctorado en Derecho. ¿Y ha dado clase en aula? Sí. ¿Sí? Claro que sí. Mis padres son maestros normalistas, además. Y bueno, pues yo ingresé al servicio educativo en 1998 y estuve desde 1998 hasta el 2004, que hubo un proceso de elección sindical en la secundaria técnica número 67 en Guadalupe, en la colonia África. Ahí es mi centro de adscripción. No, le hacen otra pregunta. Dice, pregúntale por favor a la licenciada Soraya si está dispuesta a dar cuentas claras del Fondo Solidario y del Fondo de Ahorro en cuanto a rendimiento se refiere. Claro que sí, estamos dispuestos, no solo estamos dispuestos, lo hemos hecho. En el próximo evento estatutario que se viene, una vez que se emita la convocatoria, habrá un pleno seccional y ahí estaremos obligados a rendir cuentas a nuestros secretarios generales de cada una de las delegaciones, que son cerca de 500 compañeros que acuden con la representación de sus compañeros más cercanos de los centros de trabajo y delegaciones sindicales. Sí, lo hemos hecho, lo hicimos cuando se dio el 7º Congreso Nacional Extraordinario del CENTE. En febrero del 2018 fue el último evento estatutario donde se rindió informe y en términos de nuestro estatuto estamos dispuestos siempre a dar la información que requieran nuestros compañeros. ¿Cómo es la relación de la sección 34 con el gobierno de David Monreal? Es una relación respetuosa, institucional. Porque no ha tenido, por lo menos con los maestros estatales, no ha tenido una relación cordial. Les ha dejado de pagar y ustedes en alguna quincena se solidarizaron con ellos. Así es. La lucha del sindicato debe ser por la defensa irrestricta de los derechos laborales y el primer derecho laboral que tiene un trabajador es a percibir puntualmente su salario. Entonces nosotros nos hermanamos con esa causa de nuestros compañeros y bueno, pues yo sí quiero aclarar que en el caso de nosotros siendo maestros federalizados, nosotros a partir de la reforma fiscal del 2015, cuando se modificó la ley de coordinación fiscal y se crea el FONE, desaparece el FAEF, pues todas las prestaciones de los maestros federalizados se pagan directamente desde la federación. Entonces, afortunadamente tenemos el pago puntual de nuestras prestaciones, no es una prerrogativa, es un derecho recibir puntualmente el salario y pues lamentamos que nuestros compañeros estatales estén en esa situación complicada, ¿no? No dudamos que obedece a una situación de carácter presupuestal y bueno, pues nuestra
confianza, en nuestra esperanza es que se alcancen los acuerdos necesarios para que se federalice la nómina y nuestros compañeros no estén con esa preocupación cada quincena, porque no merecen eso. Trabajan arduamente, se encargan de crear a las futuras generaciones, formarlas. Todos los profesionistas zacatecanos que tenemos y los que no son zacatecanos que se forman aquí, pues son gracias a un maestro. Usted sabe leer y escribir gracias a un maestro, yo también. Entonces debería de ser una de las profesiones más reconocidas socialmente. Pues antes era el principal de los pueblos, ¿no? El maestro era el más respetado. Incluso se equiparaba con los sacerdotes, con el cura. Era el que vacunaba, era el que iba a pedir a las novias en los pueblos, era el que tenía la voz de mando, ganada genuinamente con el trabajo cotidiano en las comunidades. Se migraba a las comunidades más lejanas y los maestros acudían con un gran apostolado a trabajar ahí. Les hacían antes una casita al lado de la escuela y ahí vivía el maestro y la comunidad les regalaba la comida, les ayudaba para poder sobrevivir en los 6 meses que les llegaba su pago desde la federación. ¿Y usted cuando termine qué va a hacer? ¿Va a seguir en la dirigencia del CENTE, la nacional? Sí, el 7º Congreso Nacional Extraordinario del CENTE, que es nuestro órgano máximo de gobierno sindical, se llevó a cabo en febrero del 2018 en Vallarta. Y bueno, pues ahí resulté electa nuevamente en la dirigencia nacional del sindicato. Nuestro estatuto permite que seas dirigente nacional y al mismo tiempo dirigir una sección sindical. Entonces, yo concluyo mi encargo sindical en la sección 34 y me incorporo. De hecho, no he dejado de realizar las tareas del Comité Ejecutivo Nacional. Soy la apoderada general del CENTE. ¿Sí es cierto que usted quería ser la sucesora del Bester? Yo creo que la posición más honrosa que pueda tener un trabajador de la educación es representar los derechos y los intereses de todos los compañeros. Entonces, yo creo que todas las personas tienen derecho a aspirar y es genuino y es legítimo aspirar a formar parte de un cargo tan honroso. Nunca me vi, ni lo he manifestado públicamente, ni he dicho que quiero ser la sucesora. Son los medios de comunicación, ¿verdad? Son las plumas que escriben eso, pero bueno, yo creo que es algo muy honroso poder representar los derechos de los compañeros. ¿Usted tenía trato con la maestra? Sí. ¿Le caía bien? Sí, la maestra. ¿Se llevaba bien con ella? Sí. La maestra es alguien muy capaz, es alguien muy preparada, cumplió su tiempo en el sindicato, nos dejó un gran legado, ya pasó su tiempo y bueno, pues hay respeto para esa señora, como lo hay para todos los dirigentes de nuestro sindicato nacional. Pero usted no tenía o no tiene crédito abierto en Neiman Marcus. No, claro que no. No justo. ¿No la invitó a su boda? No, no me invitó a su boda, no fui requerida, Francisco. Pero la maestra dice que ya está de regreso, ¿no? Que se va a tomar su tiempo y que va otra vez para el sindicato. Sí, bueno, respetamos su punto de vista. De verdad es respetable lo que ella diga, lo que ella emprenda. Mientras sea en el marco de la ley, pues siempre va a haber respeto para todas las personas. ¿Y cuál es el nexo entre el partido Nueva Alianza y el CENTE? Bueno, el partido Nueva Alianza nació el 30 de enero del 2005. La gran mayoría de sus integrantes eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con otros ciudadanos. Entonces es un partido que se conformó originalmente en su gran mayoría por maestros. Y entonces, pues bueno, ese es el nexo que le atribuyen siempre al partido Nueva Alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero está caído, ¿no? Nueva Alianza ya perdió el registro nacional, aquí lo mantiene, tiene 2 diputadas. Sí. No hay que darle... Tenemos 19... Oxígeno. Hay 19 comités de dirección estatal del partido Nueva Alianza. Es decir, Nueva Alianza se mantiene en 19 entidades federativas. Y bueno, pues en las otras entidades federativas no alcanzó el registro. Y bueno, pues ahí están compañeros representados en ese partido, pero en todos los demás, como te decía, Francisco. O sea,
Tú revisa la legislatura actual. Hay 5 maestros agremiados a nuestro sindicato, cada uno con su propia visión partidista, pero todos son gente destacada, gente pues que yo le veo y los admiro, porque de 30 diputados, 5 son maestros, quiere decir que el maestro sigue teniendo una presencia social muy importante. Y no ahora, ¿eh? En todas las legislaturas, así es, la presencia de los maestros ha sido significativa. Sí, mira, y de todos los partidos. Así es, en la 63 legislatura federal, que fue la que compartimos en ese tiempo el privilegio de poder participar. Usted fue diputada federal en la 63 y fue diputada local en la 63. Y en esta. En la 63 legislatura federal éramos 53 diputados miembros del sindicato en diferentes partidos políticos. Es decir, de 500 diputados, 53 maestros. Entonces, hay una gran presencia del maestro en la vida social, en la vida política. El maestro es alguien que debe ser reconocido por su gran tarea que realiza. Es más, la tarea social más importante de los países descansa en los maestros, así lo veo yo. Entonces, a mí me da mucho gusto que haya maestros que destaquen. Tú vas a todos los ayuntamientos y siempre los maestros tienen una gran participación en todos los municipios, en todos los gobiernos municipales. Destacan nuestros compañeros. No es gratuito, no es un favor, no es una dádiva. Se lo han ganado. Están todos los días en las clases, en las aulas, conviviendo con padres de familia, conocen los problemas más sensibles de la sociedad. Entonces el maestro tiene que tener esa presencia. El maestro ha construido este país. En gran medida lo ha construido. Así es. Y lo ha educado. Así es. Y la historia que conocemos, pues es la que nos han contado los maestros. Así es. ¿Y qué le parece ahora que el presidente quiere rehacer la historia en los libros de texto? Pues siempre se ha criticado que la historia en los libros de texto es la versión oficial de la historia, ¿verdad? Siempre hay otra historia y hay mucha gente connotada que ha escrito otras versiones de la historia, ¿verdad? Yo soy muy respetuosa de la visión del presidente de la República. Estoy segura que si hace una reedición de la historia de México, pues será seguramente una versión seria de la historia del país. Pero recordemos que lo que está en los libros de texto es en realidad la producción del Estado y la versión y la visión de los perfiles de egreso que quiere tener, de los ciudadanos que quiere tener. O sea, no es tan simplista como decir, le estoy enseñando al niño de tercer año historia de tercer año. No, estás creando el futuro, el modelo de ciudadano que quieres para que compita en el mundo que le toca vivir. Entonces, desde luego que se necesita una reforma curricular completa, no solo de la historia, de todos los contenidos programáticos en primaria, en secundaria, para poder estar a la altura de los retos que nos maneja el mundo globalizado, ¿verdad? Yo supongo que el magisterio no estaría muy de acuerdo en que, no el presidente, sino a las personas a quienes les encargue la redacción, los contenidos, pues vayan a hacer una deformación de la historia. Imagínense que le dan esa tarea a Pedro Salmerón y que dice, los niños héroes, Melchor, Juan Escutia, Juan de la Barrera, no eran los niños héroes, que está cuestionada esa existencia de los niños héroes. Sí. Que ponga a la Liga 23 de septiembre como los héroes, porque ya los calificó de héroes. Sí. Esa deformación, el magisterio tendría que... Sin duda alguna, es más, los más preparados, impedirla. Los más calificados, los perfiles que tienen profesionalmente la capacidad de hacer eso, sin duda alguna están en el Magisterio Nacional. Yo no creo que se aventure el presidente cuando ha mandado llamar consultas por otros temas a realizar algo tan trascendental para la historia del país como modificar la historia de los libros de texto gratuitos sin considerar la visión del magisterio. Estoy segura que si lo hiciera, estamos hablando hipotéticamente, pero estoy segura de que si se aventurara a hacer ese ejercicio, seguramente contemplaría
la visión y buscaría la opinión del Magisterio Nacional. Porque ya también se echaron a Cristóbal Colón. Sí. Lo quitaron de la glorieta. Paseo de la Reforma, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque hay cierta aversión contra el genovés. Así es. Pues son visiones diferentes, ¿verdad? De la historia y son respetables cada una de ellas. Lo que a nosotros nos debe de interesar es que formemos ciudadanos competitivos, que estén a la altura de las necesidades y de los requerimientos, que puedan ser felices. O sea, nosotros tenemos que formar para la vida, tenemos que formar para que los ciudadanos puedan vivir plenamente, para que hoy los niños que están en las aulas de primaria puedan ser ciudadanos que puedan solventar sus necesidades con dignidad, es decir, que tengan trabajos bien remunerados, que puedan realizar cumplir cualquier pretensión que tengan de niños. Que un niño tenga un sueño y que se convierta en realidad gracias a la formación educativa que le brinde su país y sus maestros. Sí, que sean personas responsables y que se ganen la vida honestamente, sin esperar a que les llegue la beca. ¿Y sabes qué, Francisco? Que no tengan desventaja con un niño educado en Europa, que no tengan desventaja con un niño educado en un país del primer mundo. Nosotros tendremos que luchar porque los niños puedan romper esa brecha de desigualdad a la que se enfrentan todos los días. Esa es la misión que tenemos en este país, romper las brechas de desigualdad de los niños respecto de los niños de otros países que finalmente en este mundo globalizado competirán con esos niños en habilidades, en competencias, en conocimientos, y la gran labor del maestro, la gran labor del Magisterio Nacional es romper esas brechas para que nuestros niños estén, cuando sean adultos, bien preparados para enfrentar los retos que tiene su vida cotidiana. En el pasado reciente, la diferencia entre un niño que se iba a estudiar a Estados Unidos o a Gran Bretaña o Europa y el niño que no podía salir de México, era una diferencia enorme, definitiva para el futuro. Sí. Hoy tenemos grandes retos, que los niños manejen y puedan dominar el uso de las tecnologías, que hablen otros idiomas, que estén en condiciones de tener una formación profesional que les permita resolver una necesidad en el mercado laboral al que se van a enfrentar cuando sean adultos, porque muchas profesiones van a desaparecer. Hay un libro que se llama El futuro del trabajo en la era de la modernización, y bueno, pues habla de las profesiones que van a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que formar para profesiones que estén efectivamente en el mercado laboral cuando nuestros niños estén en esa edad, que sean adultos y que puedan ser competitivos. Es un gran reto, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos platicando, Francisco. Pero es preocupante. Componiendo el mundo, tú y yo. Preocupante la política de la Cuarta Transformación, que no es muy amigable con el CONACYT, por ejemplo, con el ITAM. Pues los secuestraron y ya querían meter a la cárcel a los investigadores del CONACYT. Sí. Entonces, no sé si la Cuarta Transformación quiera sustentar la transformación en una educación sólida desde primaria, secundaria, profesional. Es otra visión de gobierno. Pues eso lo tenemos que entender. Y bueno, pues este gobierno le está apostando a resolver otros problemas que hay en la sociedad. Y bueno, pues en esa apuesta está la visión transformadora de este gobierno federal. Nosotros como maestros lo que tenemos es un amplio compromiso con las futuras generaciones, y eso es lo que nos debe de mantener. Esa es la visión y la vocación de los maestros. Y bueno, pues nunca podrá transformarse ningún pueblo si no está involucrado el maestro. A lo mejor el presidente no le gusta mucho el apoyo de a los maestros, porque los reprobaban muchas veces, ¿no? En la universidad, que se tardó como 10 años en terminar. Entonces a lo mejor es la venganza de Andrés Manuel. Yo quiero decirte que hemos sido muy bien tratados como magisterio en el gobierno del presidente López Obrador.
Yo te quiero decir que pues recibimos malos tratos de otros gobiernos federales. El gobierno federal anterior sometió en una ley al magisterio para poder renunciar a un derecho que es fundamental, que es la certeza y la estabilidad en el empleo. Hoy este presidente se ha portado muy bien con el Magisterio Nacional, hay una excelente relación con nuestro líder nacional del CENTE. Lo primero que hizo fue derogó la reforma educativa, se acabó la Ley General del Servicio Profesional Docente, promulga la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, desaparece la permanencia como requisito en la ley para los maestros y bueno, pues dignifica la función magisterial, la eleva al tercero constitucional. Yo creo que nosotros hemos sido muy bien tratados en el gobierno del presidente López Obrador. Hay al menos un gran reconocimiento en el Magisterio Nacional al presidente porque nos devolvió la dignidad al Magisterio Nacional. Pues ahora habrá que pedirle que no deje descobijados a los estatales, que haga la federalización. Me parece que es muy complicada ese proceso. Fíjate que sí. Hace días tuitearon que ya se aceptaba, pero lo quitaron y dijeron que no, que era un error, porque no es enchilame otra gorda, ¿eh? Es muy complicado. Bueno, la Ley de Coordinación Fiscal estableció cuando se modificó en el 2015 un proceso de conciliación de prestaciones en todo el país. Del 2014 al 2015, un año se dio a todas las entidades federativas para poder conciliar todas las prestaciones de los trabajadores. Tú te acuerdas perfectamente que en 18 de mayo de 1992 se firmó un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica y normal. Ese acuerdo lo que hacía era devolvía la relación laboral, se generó una sustitución patronal del gobierno federal a los gobiernos estatales y entonces les dijo, aquí están tus trabajadores, son tus maestros, son tus trabajadores, tú eres el patrón, hazte responsable de su mapa prestacional. Entonces, de 1992 hasta el 2015, hubo mapas prestacionales que crecieron en cada entidad federativa en términos de los acuerdos que alcanzaba el sindicato con el gobierno del estado. Sí, como Ricardo Monreal que les dio 40 días o 90 días. Alcanzaron los 90 días, pero hay entidades federativas con 120 días de aguinaldo, el Estado de México. Entonces, cada estado creció diferente. Se crearon bonos especiales en cada entidad federativa. Entonces, en el 2015... desde entonces fiscal, ya había maestros estatales y federales. En 1992 ya se creó los maestros federalizados. Fue el nuevo denominación que se les dio a esos maestros que transfirió la federación a los estados. Se les llamó federalizados. Y bueno, pues había los maestros contratados por el estado. Y en el 2015 el ejercicio fue al revés. Se retrotrajo ese ejercicio. El gobierno federal dice... concíliame todas las prestaciones, los bonos, tienes un año para conciliar todas esas prestaciones. Aquí estaba en Zacatecas, sí, Zacatecas, Colima, Michoacán, no realizaron la adecuada coordinación, la conciliación de las prestaciones de la nómina de los trabajadores de la educación y quedaron fuera de ese proceso. Y entonces se quedaron fuera muchas prestaciones de los trabajadores de la educación que se convirtieron en insostenibles para los gobiernos de los estados. La culpa no es de los maestros, Francisco. Es una responsabilidad del gobierno, no de los maestros. Los maestros cumplen cabalmente con su responsabilidad todos los días de educar. Entonces, ¿sí fue una culpa por omisión de Miguel Alonso? Fue una omisión del gobierno del estado de Zacatecas que estaba en el 2015. Pero no era nada más llevar la lista. No, era un proceso de conciliación. Tenías que justificarle a la Secretaría de Hacienda por qué eran 90 días de aguinaldo, cuántos trabajadores, cuántos estaban frente a grupo, porque había muchos que de acuerdo al Sistema de Información y Gestión Educativa estaban registrados en una escuela, pero no estaban en esa escuela, estaban en un ayuntamiento, estaban en el gobierno del estado. Los comisionados. Exacto, entonces, ¿qué dijo el gobierno federal? Me vas a entregar la conciliación de las prestaciones y también los maestros que desempeñan esas tareas. Fue un proceso administrativo muy amplio en el que se involucraron la mayoría de las secciones del país. Aquí en Zacatecas el gobierno en el 2015 no hizo ese proceso
no permitió que se le apoyara por parte del sindicato, porque estuvimos en posibilidad de hacerlo y en donde se hizo fue exitoso. Y bueno, pues esas son las consecuencias para el Estado. Sí hubo omisiones del gobierno, muy serias, con una trascendencia que hasta ahorita estamos viviendo las consecuencias. Bueno, pues habíamos, en varias pláticas habíamos exonerado de esa responsabilidad al exgobernador, porque sí, se me hacía que no era tan fácil decir, bueno, ahorita traigo mi bonche de maestros para que se hagan federales. Uh-huh. Era un proceso muy complicado, pero no se cumplió. No se vio. Y fue culpa del gobierno del estado. Así es. Responsabilidad. Digo, para no repartir culpas, era obligación del gobierno del estado hacerlo. Como es ahora obligación pagar, aunque no se les haya federalizado por una omisión, la obligación de este gobierno es pagarles quincenalmente. Así es, la ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas establece en su artículo 15 que el cambio de titulares no debe afectar los derechos de los trabajadores. Entonces, el trabajador no tiene por qué conocer de que hubo un cambio de titular y que no, el trabajador tiene derecho a recibir su salario. ¿Y si el gobernador dice, es que no tengo dinero? El trabajador tiene derecho a percibir su salario. Y en esa defensa del derecho Tu obligación es conseguirlo, el dinero. El trabajador, ¿no? No, del gobernador, ¿no? Sí, del patrón. Usted quiso ser gobernador, consigue el dinero. Pues es una obligación que viene aparejada con la responsabilidad y el alto honor de ser gobernador del estado, ¿verdad? ¿Vamos bien en Zacatecas, doctora? Pues yo diría que en medio de toda la complicación del problema de la seguridad, tendríamos que hacer una evaluación seria. O sea, yo no creo que ninguna familia esté tranquila cuando salen sus hijos a la calle en la noche. Y la aspiración de todos los ciudadanos debe de ser vivir plenamente, con el pleno ejercicio de los derechos. Entonces es una asignatura importante. Es un tema delicado en Zacatecas. Vivimos una crisis en materia de seguridad que no habíamos vivido nunca, Francisco. Los zacatecanos de toda la vida anhelamos regresar al Zacatecas que teníamos, al seguro. Y luego que en Montescobedo, ¿no? Que sí, es usted de Montescobedo. Es una tristeza mi tierra tan preciosa. Que ya dicen, no vaya por ahí por Montescobedo porque sí está es una peligroso. Si David Monreal fuera su alumno, ¿qué calificación le daría en este primer arranque de gobierno? ¿Sabes qué? Como buena maestra le daría otra oportunidad. Quisiera otra oportunidad. Quiere decir que, o sea, que anda medio ponchado. No calificarlo porque entonces sería una mala maestra. O sea, los maestros no tenemos que evaluar cuantitativamente, sino cualitativamente. Que le diría, ponte a estudiar, niño. Recibió un estado muy más complicado. Temprano. Recibió una situación muy compleja. Tú lo sabes y yo también. ¿Sí? Entonces, pues no quisiera ser tan severa en un juicio, conociendo la condición en la que él recibió el estado. Yo confío plenamente que se puede enderezar el rumbo de nuestros queridos Zacatecas por el bien de todos. Quiero que al gobernador le vaya bien para que nos vaya bien a todos nosotros. Quiero que sea exitoso en su gestión ante el gobierno federal. Quiero que logre la federalización de la nómina educativa. Anhelo eso de todo corazón y en mí va a tener una aliada para lo que yo le pueda ayudar para esa tarea. ¿Y sí lo ha visto? Porque los diputados dicen que no lo ven, que no se reúnen con ellos. Los partidos no lo ven. Las organizaciones civiles no lo ven. El sindicato, el 58, no lo ve. El CITES no lo ve. Entonces, ¿no se deja ayudar? Bueno, yo sí me he reunido con él en algunas ocasiones y sí tenemos comunicación. La última comunicación que tuvimos fue para el desfile del 1 de mayo. Tuvimos comunicación. Entonces yo, lamento mucho que no haya comunicación en otros lados. Yo sí tengo buena comunicación con el señor. No estuvo él en el desfile. No, pero sí nos comunicamos. ¿Y qué le dijo? Me voy a Fresnillo, no vayas a mandar a... No, bueno, o le dijo, nosotros vamos a caminar de aquí para allá porque vienen de allá para acá y fue un
desorden, ¿no? El desfile. ¿Sabes que por eso decidimos no participar en la sección 34? Bueno, siempre participamos. En el último desfile de hace 3 años participamos con un contingente de 5,000, pues somos la organización más grande. Pero ahora el problema era que no había, fuimos a las reuniones que nos convocaron en la Secretaría General de Gobierno, ya teníamos acomodado nuestro lugar y cuando salen nuestros compañeros y dicen que ellos no van a respetar esa directriz y que van a salir por otro lado, pues tomamos la determinación de no hacerlo porque dijimos, mira, hasta puede haber un enfrentamiento entre compañeros y esa no es la lectura que queremos mandar. El día 1 de mayo debe ser sagrado para los sindicatos. Es un día muy importante. Es un día que simboliza la lucha del trabajador por la reivindicación de sus derechos. No queríamos mancharlos con otra noticia ni que la nota fuera un pleito, un enfrentamiento o la falta de organización, cuando los maestros somos muy organizados. Entonces, esa fue la razón por la que no participamos. ¿Qué tenemos? ¿Algún recado, algún mensaje? Hay gente que está mandando saludos, gente que preguntaba si los cambios de si las elecciones en el CENTE iban a ser con sillazos o sin sillazos. Sin sillazos, garantizado. ¿En el Parador o en Villa de Cos? No sabemos todavía. Donde diga nuestra dirigencia nacional, pero serán con ¿Por qué pleno se fueron a respeto. Villa de Cos en 1916? Digo en 2016. Francisco, yo todavía no había nacido en esa fecha. En 2016. Mira, el estatuto faculta para cambios de sede cuando hay complicaciones en la realización de los eventos estatutarios. O sea, la tarea de ser dirigente es muy delicada como para que se suspenda por alguna situación. Entonces, ahí había una condición política compleja que tú conoces y el estatuto autorizó el cambio de sede, lo faculta, y bueno, pues se cambió la sede a Villa de Cos para poder concluir el evento estatutario y poder terminar con la elección de la dirigencia sindical. ¿Qué más? Todo. Doctora, le agradezco mucho Nada su que tiempo, Francisco. su plática muy Gracias. amena y que nos haya ilustrado de cómo va a ser el cambio en A la el orden CENTE siempre. y Sí. estaremos atentos. Gracias. Y la veremos en la dirigencia nacional del CENTE. Salió Gracias. una pregunta. ¿Sí? Luis Miguel Martínez Esquivel dice, ni era delegada. Bueno, es que él no ha leído el estatuto. El estatuto dice que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional son delegados. Y sí fui delegada y fui electa por los miembros de mi delegación sindical. Pues esperemos eso. Ya ve que no, en ninguna posición le da uno gusto a toda la gente. Mira, yo tengo muy claro, Francisco, es el sindicato más grande del mundo, te digo, el tercero más grande del mundo, el más grande de América Latina, la sección ¿Cuáles son los 34. más grandes? Se llama American Federation of Teachers, que es de Estados Unidos, También de y la maestros. Internacional de la Educación, que es la IE, también de maestros. Una es de 2.600.000 y la otra es de 2.800.000. La diferencia es que esas organizaciones sindicales en Estados Unidos y Canadá aglutinan no solo maestros, sino enfermeros, y nosotros somos el único sindicato en el mundo, unitario y nacional, de 2.400.000, que todos somos trabajadores de la educación. Entonces, yo me atrevería a decir, sin ningún temor, que somos el sindicato más grande del mundo que aglutina exclusivamente trabajadores de la educación. Hay otros 2 más grandes, pero como te digo, con esa salvedad que aglutinan también trabajadores del sector salud en una sola organización sindical, que es la IE y American Federation of Teachers. Le agradezco mucho su tiempo, doctora. No te contesté, me falta decirte esto. En un sindicato tan grande como el nuestro, las diferencias y la pluralidad son nuestra fortaleza. La gran mayoría tiene una visión institucional y aceptamos y respetamos el derecho de nuestros compañeros de la disidencia a opinar y a decir lo que consideren. Exacto, es elemental para poder tener una convivencia pacífica. Es el costo de la democracia y además lo asumimos con gusto. Muchas gracias. Gusto saludarte. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias a todos.